Buenas tardes, bienvenidos a la tercera presentación del taller de español en YALT 2020. Yo soy Cecilia Silva, trabajo en la Universidad de Tohoku y mi presentación se llama Actividades de competencia intercultural en el marco del aprendizaje activo. Es un trabajo que describe un pequeño proyecto de actividades que incluyen temas interculturales, usando los temas que los estudiantes habían estudiado en la clase de español. He dividido el trabajo en dos partes. En la primera parte voy a sintetizar los 3 puntos teóricos principales: competencia comunicativa intercultural, aprendizaje activo y el marco de las 4 Cs: contenido, cognición, contexto y cultura. En la segunda parte voy a describir un mini proyecto que contiene actividades que se llevaron a cabo en el aula de español como lengua extranjera en niveles A1 y A2. Vamos a empezar con la primera parte, el marco teórico. Hemos elaborado un marco teórico sobre 2 pilares: el concepto de competencia comunicativa intercultural, en especial el modelo de competencia intercultural de Byram, y el enfoque del aprendizaje activo. Como vínculo entre ambos, hemos agregado el enfoque de las 4 Cs: contenido, cognición, contexto y cultura. Un gran número de profesores de lenguas extranjeras entienden que la adquisición de una lengua no se limita al dominio de las 4 destrezas lingüísticas. El marco de referencia europeo para las lenguas agrega interacción, mediación y comprensión cultural como destrezas adicionales. Algunos investigadores perciben la comprensión cultural como la quinta destreza en la adquisición de una lengua, y otros la consideran un elemento central del currículum. En realidad, no podemos hablar de una competencia completa en una lengua si no dominamos el contexto cultural en el que ella ocurre. El primer pilar de nuestro marco teórico es el concepto de competencia comunicativa intercultural. La interculturalidad hace referencia a la interacción entre hablantes de lenguas y culturas distintas. La comunicación intercultural es aquella que resulta de la interacción entre hablantes de lenguas y culturas diferentes. Los interlocutores que participan en encuentros interculturales han experimentado previamente procesos de socialización distintos y han desarrollado marcos de conocimiento diferentes. Sin duda, el trabajo de Byram y otros autores han ampliado el horizonte al ofrecer una discusión completa del significado de competencia comunicativa intercultural e identificar los modos de formularla y de evaluarla. Los componentes del modelo de Byram son los siguientes: aprendizaje de la lengua a través de la práctica de destrezas lingüísticas. Este componente acentúa la característica de la lengua como fenómeno social y proporciona a los estudiantes la oportunidad de usar la lengua de los hablantes nativos. Conciencia de la lengua. Este componente centra la atención de los estudiantes en las similitudes y las diferencias entre la lengua materna y la lengua en estudio. Los estudiantes comienzan a comprender las conexiones entre la lengua y los fenómenos culturales. Conciencia cultural. Este componente considera los aspectos no lingüísticos de la lengua y proporciona a los estudiantes la ocasión de reflexionar sobre su propia cultura y hacer comparaciones con la cultura de la lengua de estudio. Experiencia cultural. Se trata de la experiencia directa con la cultura de la lengua en estudio. Si no fuera posible hacer viajes educativos, los docentes y sus asistentes han de esforzarse en proporcionar dichas experiencias en la clase. El segundo pilar de nuestro marco teórico es el enfoque de aprendizaje activo. En relación con el aprendizaje activo, podemos examinar la escala taxonómica de Bloom para examinar las formas en que podemos pedir a los estudiantes que piensen. El nivel inferior, conocimiento,
es simplemente memorización y recitación. En el siguiente, comprensión, se le pide a los estudiantes que resuman o conviertan la información en una nueva forma. En el nivel de aplicación, los estudiantes usan la información en una nueva situación. En el nivel de análisis, los estudiantes usan la lengua para comunicarse más allá de sus necesidades básicas y en ocasiones pueden notar una brecha entre lo que quieren decir y lo que pueden decir. En el nivel de evaluación, los estudiantes pueden elaborar un juicio propio. En el último nivel, los estudiantes usan la imaginación para diseñar, crear, construir algo nuevo. El tercer punto del marco conceptual que hemos adoptado y convenientemente adaptado para las actividades es el marco de las 4 Cs: contenido, comunicación, cognición y cultura. El contenido no es solamente la adquisición de conocimientos y destrezas, sino la creación de conocimientos a través de la comprensión y el desarrollo de destrezas propias. De este modo, el conocimiento se relaciona con los procesos de pensamiento y aprendizaje, es decir, con la cognición. En este aspecto, se guía a los estudiantes a reflexionar y hacer conexiones no solamente entre conocimientos previos y nuevos, sino también entre sus propios conocimientos y los de sus pares. Con respecto a la comunicación, sin dejar de lado el necesario estudio de gramática y léxico, se refiere al uso de la lengua de una forma un tanto diferente de las clases más tradicionales. En el proceso de aprendizaje, la comunicación y la interacción social son fundamentales y por consiguiente han de analizarse en el contexto cultural en el que tienen lugar. Un determinado tema o término en diferentes culturas puede tener diferente tratamiento, por lo cual explorar la lengua desde una perspectiva intercultural siempre contribuirá a enriquecer y extender los contenidos. Si bien podemos referirnos a estas 4 entidades en forma individual, en realidad no existen como elementos separados, por lo cual una óptima integración de ellos es esencial en la planificación de actividades. Y ahora vamos a la segunda parte. Aquí proponemos una serie de actividades. Algunas se llevaron a cabo en España durante un programa de inmersión y otras se llevaron a cabo en el aula de español como lengua extranjera en la Universidad de Tohoku. El tema básico era reconocimiento de las diferencias, observación de diversidades. En realidad, en la clase se produce el encuentro de al menos 2 culturas. Por eso nos propusimos guiar a los estudiantes para ver que la cultura de la lengua en estudio, así como también su propia cultura, no son entes monolíticos. Durante el programa de inmersión en España, hicimos una serie de actividades de interacción. Por ejemplo, los estudiantes japoneses y españoles en pares se entrevistaron mutuamente. También hicieron otras actividades como por ejemplo presentar al compañero, presentar la cultura de Japón. Se enseñaron mutuamente palabras y expresiones del japonés y del español. También los estudiantes japoneses y los estudiantes españoles escribieron, expresaron qué pensaban de la otra cultura antes del encuentro con sus compañeros y qué pasó, qué empezaron a pensar después de haber conocido a gente de otra cultura. Con respecto a las actividades que llevamos a cabo en el aula de español en la Universidad de Tohoku, una de las primeras tuvo que ver con el saludo. Uno de los asistentes de la clase de español
habló con los estudiantes japoneses sobre las diferentes formas de saludo: besos, abrazos, dar la mano, hacer una reverencia. También los asistentes de clase y los estudiantes japoneses, muy informalmente, comentaron qué observaban, qué hábitos y qué comportamientos observaban en la otra cultura que les llamaba la atención. Otra actividad que llevamos a cabo durante la clase tiene que ver con las diferentes formas de decir amigo, de decir tomodachi en español, las diferentes formas de referirse al autobús en distintos países hispanohablantes. Los estudiantes japoneses investigaron todas las formas de decir amigo y de decir autobús en los países hispanohablantes. Otra actividad que llevamos a cabo tiene que ver con Pablo Neruda. Los estudiantes investigaron la biografía de Pablo Neruda, hicieron un ejercicio de audición con el poema Me gustas cuando callas y usaron el verbo estar en un concurso de oraciones románticas. Otra de las actividades que hicimos en el aula de español en la Universidad de Tohoku tiene que ver con la familia, la percepción de la familia en otras culturas. Se trata de actividades relativas a la familia y sus costumbres, celebraciones, funerales, núcleo familiar. Hemos usado como punto de partida la película El amor en los tiempos del cólera, y la actividad que voy a comentar aquí se llevó a cabo en 3 cursos de español como lengua extranjera, en total 90 estudiantes, 30 estudiantes en cada curso. En cada curso fue una clase de 90 minutos. La clase comenzó con un producto cultural, la presentación de la novela El amor en los tiempos del cólera y 23 minutos de la película basada en dicha novela. A continuación, los estudiantes trabajaron en grupos para buscar información sobre García Márquez y responder a preguntas, desarrollando y practicando destrezas lingüísticas. Por ejemplo, ser, el verbo ser más nacionalidad, el verbo ser más profesión, verbo ser más adjetivos y sustantivos para describir personas. Como en la película hay una escena de un funeral, los estudiantes, el asistente de la clase y la docente hablaron sobre las expresiones especiales que se usan en un funeral y los saludos, lo cual forma parte de la conciencia lingüística. Luego, los estudiantes y el asistente de la clase, proveniente de Colombia, indicaron las diferencias entre un funeral en Colombia y uno en Japón, qué llevan los asistentes al funeral y cómo se visten, lo cual forma parte de la conciencia cultural e indica prácticas culturales. La experiencia cultural se desarrolló en el diálogo informal entre los estudiantes, el asistente de la clase y la docente. Los estudiantes mencionaron aspectos culturales que les llamaron la atención, los elementos que indican una época pasada, productos culturales, y elaboraron preguntas sobre los elementos culturales que no entendieron. La docente y el asistente de clase aclararon y explicaron todo lo necesario. En cuanto a lengua y comunidades culturales, los estudiantes preguntaron sobre la expresión amén, usada en la misa. Con respecto a la relación entre lengua y personas, los estudiantes se refirieron a la diferencia en el uso de la lengua de 2 personajes: el padre de Fermina, brusco e interesado en la posición social del pretendiente de su hija, y Florentino, de hablar pausado, sereno y romántico.
A continuación, hubo otro momento de práctica de destrezas lingüísticas. En primer lugar, repasaron los números para responder cuántos años, cuántos meses, cuántos días esperarían al amor de su vida. En segundo lugar, los estudiantes usaron su imaginación e investigaron vocabulario nuevo para responder qué harían si sus progenitores no les permitieran casarse con la persona que quieren. Contestaron con oraciones creativas y gramaticalmente correctas. Por ejemplo, yo huyo de mi casa y no regreso. Yo negocio personalmente con el padre. Salgo de copas con el padre. O yo me resigno porque lo considero mi destino. Los estudiantes usaron elementos culturales, una película y los contenidos allí mostrados, información y práctica culturales, para llevar a cabo actividades de búsqueda de información, desarrollar destrezas, usar la imaginación, reflexionar y sostener una discusión simple. Para esto último usaron también en parte la lengua materna y usamos la escala de Bloom para tomar ejemplos del trabajo de los estudiantes. Por ejemplo, un simple ejemplo de conocimiento, cómo se dice father en español, pero también usaron la palabra padre en otros niveles de la escala de Bloom, hasta llegar a la creación y el uso de la imaginación con la oración yo negocio con el padre. Los resultados de la actividad los clasificamos en términos de comprensión de conocimientos y comportamientos culturales que los estudiantes hayan podido observar y lo que ellos consideran que han aprendido. Algunas de sus respuestas fueron las siguientes. En cuestión de comportamientos culturales, observaron aspectos como aprovechar la misa para entregar cartas, o enviar un mechón de pelo a la persona amada, o expresiones de pésame y vestimenta en los funerales, o una sociedad evidentemente centrada en el hombre, con escasas opciones para una mujer soltera. Con respecto a los conocimientos culturales que los estudiantes pudieron adquirir, en estos se encuentran las diferencias y las similitudes entre Japón y Colombia con respecto a funerales y religión, o los rituales de la misa y sus significados, o las particulares características de la cultura de América del Sur a fines del siglo XIX, la atmósfera, la gente, las costumbres en el plano afectivo. Y para concluir, para redondear, cuando introducimos elementos culturales en nuestras clases de lengua, hemos de procurar ir más allá de la cultura como mera ilustración de un tema y mostrar la visión del mundo que se refleja en una lengua. Y además, buscar un modo natural de integrar la cultura en el currículum. Otro esfuerzo que hemos de hacer cuando integramos la cultura en nuestras clases es ayudar a los estudiantes a usar la lengua de un modo que no sea solamente aplicación, sino también creación. Integrar la dimensión cultural en nuestras clases tiene un doble efecto. Se guía a los estudiantes a hablar de la cultura de la lengua en estudio y a reflexionar sobre su propia cultura. Nuestro esfuerzo como educadores ha de orientarse a desarrollar la capacidad de mediación y estimular el interés del estudiante en otras culturas. La tarea aún pendiente es el desarrollo de un modelo de evaluación adaptado al nivel lingüístico de los estudiantes y basado en los objetivos del trabajo. Muchísimas gracias por prestar atención a mi presentación. Me encantaría recibir sugerencias y comentarios. Por favor, no se pierdan las otras dos presentaciones de este foro.
la profesora Adiene Roque, Storytelling para desarrollar la competencia cultural, la dimensión afectiva y el aprendizaje de L. Y el profesor Carlos Budding, Producción oral en una clase invertida con actividades motivadoras y atractivas. Muchas gracias nuevamente por atender, por mirar las presentaciones del ya tradicional taller de español en YALT. Hasta siempre.